La voz de mis muertos va destiñéndose con las estaciones. ¿Me visitan? Sí. Cuando no estoy distraído, me miran con los ojos de la ternura. Quizás no los nombre a menudo, pero eso no es importante. He comenzado a habitarlos cada vez con mayor frecuencia en los reflejos. Una vez más, en estos viajes virtuales que venimos haciendo en Restos Diurnos, nos vamos a Tucumán. Pero en esta oportunidad nos vamos a Tucumán para hablar con un riojano, que está hace bastante más tiempo, ya nos va a contar él, pero yo creo que está más tiempo en Tucumán que lo que estuvo en La Rioja. Su nombre es Gustavo Luján, quien nos acaba de compartir un poema y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Juan, un gusto conversar con vos. Muy bien, a pesar de los horóscopos y esas cosas extrañas que influyen sobre la magia de los pensamientos, diría, ¿no? Más que sobre nosotros. Pero bueno, sí, muy bien, Juan. Un placer que podamos compartir este rato. Y bueno, quería saber justamente para empezar, para romper este hielo, esta charla, que me cuentes si siempre fuiste un ávido curioso, un ávido lector, así desde chico, si te agarró de golpe, ¿cómo fue eso? Mira, en la casa de La Rioja es una casa donde hay libros. Yo tengo hermanos más grandes, entonces me toca crecer con mis hermanas adolescentes que leían en la década de los 80, cuando vuelve la democracia, bueno, un montón de libros con cierta avidez, mi papá leyendo, mi mamá leyendo, entonces era como natural para no aburrirse leer, y los libros estaban cerca, estaban en una biblioteca, y encima variados. Creo que esencialmente soy un lector, y eso tiene que ver porque de niño también me leían. Tengo muchos recuerdos de mis hermanas, de mi madre leyéndome. A mi papá es una de las pocas cosas que en terapia pude entender que le reclamaría, y creo que la única, que es que me hubiese gustado que él me lea más historia, más poemas, pero bueno, eso, creo que esencialmente estuvo siempre la literatura de una u otra forma, empezando con la lectura de los otros, siendo un niño al que le leían y teniendo los libros cerca. Entonces, como natural, estar rodeado de libros, ¿no? Y la escritura también nace como cercana a eso, ¿no? Vos sabés que mi hermana iba copiando en un cuaderno espiral poemas que le iban gustando, y un día fui y le escribí uno. Y a partir de ahí, que tendría 6, 7 años, quedó asociado la lectura y animarse a escribir, ¿no? Vos sabés que siendo adolescente, tengo una experiencia que ahora ya de adulto, cerca de los 5 décadas, me está asignando, que es a fines de los 80, la poeta Lucía Carmona, una poeta con mucha trayectoria. Algunos le dicen que es la madre de los poetas riojanos. Ella tiene la generosidad de armar un taller literario. Yo, yendo a otra escuela, no la que con los que habitualmente ella trabajaba con sus alumnos, me anexo y bueno, y ahí también fue una experiencia muy, muy linda. Te decía que ahora es una experiencia muy cerca, porque después de 30 años nos volvimos a juntar. La pandemia permitió, y las nuevas tecnologías permitió que estemos juntos de nuevo. Estamos en muchos lugares del país, los que fuimos integrantes de ese taller, y es algo como que estos días me está asignando fuerte, porque nos vamos a volver a encontrar en la Feria del Libro de La Rioja en julio para hacer una presentación de una antología que salió este año. Y que, bueno, imagínate, hay gente que vive en Mendoza, gente que vive en Mar del Plata, gente que vive en Buenos Aires, que vive en La Plata, en Córdoba. Tengo ahí un par de compañeros de taller, gente que vive en Santiago. O sea, estamos como por muchos lugares, y esa va a ser la posibilidad de volver a presentar este proyecto colectivo, que fue, creo que, bastante importante, ¿no? Porque el otro día yo pensaba de que a fines de los 80, principios de los 90, el país políticamente se empezaba a resquebrajar, el tejido social se empezaba a resquebrajar, y este era un proyecto que apuntaba en sentido contrario, que terminó siendo una red de contención, creo que sostenida
por la generosidad de Lucía Carmona, porque bueno, lo hacíamos en su casa, accedíamos a su biblioteca, de nuevo aparece una biblioteca, y a poder compartir las escrituras y escuchar la escritura de los otros, y así, bueno, eso fue construyéndose. Cuando vengo a Tucumán, estudio ingeniería, pero nunca me pude despegar del todo, y hubo en varias ocasiones me permitieron continuar con la escritura, y bueno, y llego hasta aquí después de muchas experiencias fabulosas, de haber conocido mucha gente en el camino, y esencialmente eso, sí. Con respecto a la poesía, me gustaría saber si justamente esos grupos, esa forma de crecer colectivamente que tuviste, la seguís de alguna manera sosteniendo al día de hoy, no sé, con otra gente, con nuevas formas, de alguna manera, no sé si emulando a Lucía Carmona, pero que esté algo de ese espíritu presente. Vos sabés, Juan, que sí, porque creo que ese aprendizaje permitió que yo, de pronto, hace prácticamente 10 años, pudiera reproducirlo en un taller con adolescentes, que fue también una experiencia fabulosa, porque era un taller de lo que se llamaba en ese momento CAF, que eran Centros de Actividades Juveniles, que era un programa de nación que en distintas escuelas a lo largo del país, a partir de educación no formal, los chicos iban los sábados a la escuela. Increíblemente, sí. Y muchas veces el horario era de 8 a 12 y los pibes, llueve, truene, estaban los sábados en la escuela para hacer, en el caso de la escuela a la que yo trabajaba, actividades vinculadas al arte, ¿no? No tan solo era de literatura, había de danza, de música, teatro, y hubo experiencias como muy, muy locas, por ejemplo, cultura andina, que los chicos aquí de la ciudad de San Miguel de Tucumán puedan de pronto conocer, no sé, en detalles el ritual de la Pachamama, cosas que se van diluyendo al no tener el contacto, por ejemplo, con estas celebraciones campesinas, ¿no? Y plantearlas desde otro lugar que no sea la mirada del turista, sino poder reflexionar, ¿no? ¿Quiénes somos? Tucumán es prácticamente andino en su cultura, en sus sabores, en su música, en su forma de ser. Entonces, empezar a crear, no sé si empezar a crear, sino a reforzar la identidad que los pibes tienen, y creo que reflexionar sobre las identidades permitió ese espacio. Y es una experiencia tremenda porque se llama La Curita Manchada, y permitió que muchos pibes puedan acceder a leer o a acercarse a los libros, porque en las escuelas, o por lo menos el enfoque en muchas escuelas es, bueno, la biblioteca es algo como que, bueno, los libros hay que cuidarlos. Bueno, esta experiencia fue trabajar a partir de una editorial cartonera en donde los libros y las tapas desde ya debían ser intervenidas y compartidas. Y de nuevo aparece ahí el proyecto colectivo, ¿no? Más aquí en el tiempo pertenecí, y todavía está activo, lo que se conoce como Escuchara. Creo que vos conocés a Zaida y a Daniel, que fueron como el alma mater y la idea inicial de ese proyecto. Y bueno, también permitió nuevas vinculaciones y de nuevo otro proyecto colectivo, ¿no? Entonces, sí, creo que mis experiencias de lectura y escritura están asociadas a proyectos colectivos, a leer con otros, a escribir con otros, y no quizás de estéticas semejantes, sino lo bueno es que en esa diversidad uno va aprendiendo y enriqueciéndose. Gustavo, con respecto a tu escritura, que si se quiere, uno dice, el que sabe, el que te conoce, y el que no, ahora se va a enterar que sos ingeniero químico, que no tiene absolutamente nada que ver con la parte poética y esta cosa más curiosa, este dato de la curiosidad que tenés vos, no solamente con la literatura, sino con la historia. Me gustaría saber si vos lo mismo a esa profesión tan fuera de este campo, ¿la traes a la poesía o preferís que vaya por campos distintos? ¿Sabes, Juan, que creo que algo aparece, ¿no? Digo, también creo que la educación formal, o no sé si, mejor dicho, el conocimiento de Occidente va súper especializando, va estancando, sí, creo que está bien el término, para denominar a las distintas ciencias, y las ciencias se van cruzando, ¿no? La física, por ejemplo, si lo mirás como objeto de creatividad, de creación, es bellísima,
Los enunciados termodinámicos son unas joyas de la creación, los modelos, qué sé yo, el modelo del benceno es de una creatividad tremenda. Digo, en la ciencia es un discurso que tiene que ver mucho con la creación y me arriesgaría a decir con lo artístico también, ¿no? Que hay mucho de arte puesto ahí, pero nos enseñaron o nos convencieron de que todas las cosas van por carriles distintos, ¿no? La matemática tiene unas cosas que son de una belleza tremenda también, ¿no? Pero, digo, en tiempos de la hiperespecialización, de pronto que haya transdisciplinariedad, enriquece a la una y a la otra. Creo que si bien mi obra no aparece de forma gruesa, pero sí está subyacente la ciencia, está subyacente, o en mi intento de hacer literatura, la ciencia. De hecho, estos días escuché un vivo en el que vos participaste, en Poesía Dominguera, y surgió una equivocación y alguien dijo que entendió mal una palabra y surgió la palabra del estetoscopio. Y me surgió un poemita vinculado a eso, en la idea y ahí aparece la ciencia, ¿no? De traer un instrumento de la medicina, cambiarle cierto sentido para transformar a partir de las palabras, o intentar transformar a partir de las palabras, o disparar una emoción en otra persona, ¿no? Creo que uno está como con los radares siempre funcionando para ver qué surge, ¿no? A veces, mirá lo que me pasó el otro día, me voy a correr al Parque 9 de Julio, que es un parque ya centenario, fue para el 24 de marzo, fue 2 días siguientes, un día bellísimo en Tucumán, el 24 aquí llovió, entonces la polución era una mañana espectacular, me voy al parque a correr y encuentro una estatua toda envuelta en plástico negro. Y lo primero que pensé, con cintas de peligro, lo primero que pensé, bueno, hicieron una intervención artística y empecé a elaborar qué quería decir esa estatua, porque, detalle, y aquí es importante, sobre esa avenida, esas estatuas fueron hechas por el genocida Bussi en la época que él fue gobernador, durante el último gobierno de facto, en la que obligó a ciertos artistas a que hagan estatuas de próceres, de los próceres vinculados a la independencia, porque en esos días venía Videla, entonces tenía que mostrar algo fabuloso, los obligó con pistola sobre el escritorio, como debe ser un asesino, y bueno, no nos quedaba otra a los artistas que cumplir el deseo, pero tuvieron creo que cuota de rebeldía, se pusieron de acuerdo en hacer algunas cosas mal. Por ejemplo, un prócer que está señalando hacia el horizonte con el brazo, le bajás el brazo y le llega a la rodilla, o son cabezonas, tienen ciertas deformidades, ¿no? Vuelvo, entonces esas estatuas tienen cierto poder simbólico a partir de esa anécdota, ¿no? Una estatua cubierta con bolsas negras y con señales de peligro, me voy a ver el nombre de la placa había sido sacada, entonces pensé en una intervención urbana. Cuando volví a la semana a correr, vi que en realidad no había sido ninguna intervención, sino que estaban siendo restauradas, y como estaba lloviendo, estaban protegiendo la restauración esta anécdota de estar mirando el mundo y tratar de encontrarles historias, nuevos significados, siempre está presente en quien intenta escribir, o por lo menos está en esa búsqueda de, creo que poner un poco cabezas abajo del mundo para encontrar nuevos significados, nuevos sentidos, ¿no? Estimado Gustavo, te invito a que nos compartas algunos de tus poemas. A ver, vamos con algunos poemas. Estos son poemas recientes. ¿Para qué crecer? En aquellos años subía a un hogar añoso, llegaba a lo alto con las pequeñas piernas y con los pequeños brazos trepaba para poner al mundo cabeza abajo. En aquellos años los pájaros picoteaban las palabras, la luz bautizaba mi voz en ese extraño alcázar, sostenido en el borde del aire por falanges leñosas. Yo le colgaba versos que eran acunados por la brisa. Decía: hoja,
y eran miles de párpados verdes que guiñaban sus ojos verdes. Decía cielo, y un mar cristalino era la cúpula del universo, azul un ala, azul dos alas, lo suficiente para nadar, escribir o volar, que es lo mismo, dije, crecer, y caí. Elegía. Los recuerdos van entumeciéndose, a veces son como el rayo en los ojos fugaces de los pájaros. En la vieja calle, donde los hombres transportaban las rocas preciosas, los paraísos de aquellos años que mansamente entregaban su sombra a las travesuras en las siestas, se secaron. Los hombres arrancaron de las veredas aquellos andamios al cielo. Desde entonces nosotros hemos arrancado tantas cosas de los adentros. El tiempo siempre diluye los pronombres. El polvo que cubre a las madreselvas regresará a la tierra con las lluvias del verano y será torrente una y otra vez cada enero. Nido. Este año marzo ha sido lluvioso. En el poste de luz al frente de la casa, unos horneros se empecinaron en hacer su nido. De rama en rama, de a poquito el barro llevan hacia las alturas. La lluvia deshace los avances, empecinados, igual continúan. Pasan los días, el otoño llega con su estrategia, volver grises las horas, teñir todo de frío. La esfera de greda toma forma, se celebra con cantos. Una mañana, el operario de la compañía eléctrica tirará al suelo miles de años de evolución. Con nosotros, desde Tucumán, Gustavo Luján, aquí compartiendo algunos poemas, algunas anécdotas y, por supuesto, un poquito de su vida. Gustavo, contame, ya que justamente nos compartiste algo inédito, si estás trabajando en un próximo poemario, si hay varios poemarios a la vez, si en realidad no y te vas tomando tu tiempo, ¿cómo es eso? Estuve trabajando en el próximo libro, llevó tiempo poder darle forma, está compuesto por 2 poemarios largos que van teniendo temáticas concretas. Estimo que para agosto ya estará en proceso de imprenta, así que la idea es llegar a la primavera con un nuevo libro. Tengo algunos libros armados que creo que están cajoneados porque esos poemas están verdes, quizás en alguna revisión, quizás surge el deseo de volver a visitarlos y darle forma, pero estoy actualmente leyendo mucho, estoy como en una especie de laboratorio, experimentando mucho también, ¿no? Porque yo tengo una voz como muy signada por la lírica y me siento dentro de la herencia de los grandes poetas del NOA. Quizás suene grandilocuente, pero yo amo la poesía de Castilla, amo la poesía de Lucía Carmona, de Inés Araoz, de Ariel Ferraro. Podría nombrar, el norte está plagado de tremendos poetas. Y también, digamos, empezando a conocer poetas italianos, como Alda Merini, que es un tremendo personaje y unos poemas bellísimos, también investigando en los contemporáneos y leyendo a contemporáneos de uno, animándome a hacer algunas traducciones del portugués, que no hablo, sino que, bueno, chamullo más que... Pero bueno, Internet permite acceder a poetas concretos brasileros, y con algún traductor, algo, uno va... armando las versiones quizás erróneas, pero es un ejercicio creo que interesante, que entre investigación y experimentación, para ver qué sale, ¿no? Cómo enriquecerse. Creo que un poco en eso ando siempre. Leyendo, buscando, conociendo las biografías de como te decía hace un rato, de
de los poetas a los cuales accedo a obra, o por ejemplo, alguien que me voló la cabeza es un poeta peruano, padres japoneses, que se llama Watanabe. Así voy encontrando y me voy enamorando de la obra de diversos poetas que una vez, hablando con Irene Gruz, cuando vino a Tucumán, surgió en la charla de mi necesidad que yo me enamoro de algunos autores porque uno o dos poemas de ese autor a mí me traspasaron, me generaron un fuego artificiales en la cabeza y ya quedo fascinado porque, bueno, esa experiencia creo que ahí me transformo en poeta, ¿no? Creo que todos somos poetas cuando somos atravesados por la poesía, ya sea en la escritura o en la lectura. No necesariamente, quizás con la lectura de los otros, ese acto de cuando las palabras te generan fuegos artificiales en la cabeza, fuego artificial en las vísceras, ahí creo que el acto de vinculación con la poesía y nos transforma en poetas es cuando se da esa epifanía, por darle un nombre ribombante. Sí, creo que sí, que necesita. Se me viene a la cabeza En el oro de los tigres, un cuento de Borges, que va a una tribu que se llama Yahoo, como la página de internet, y de pronto alguien siente ese llamado, esa cuestión epifánica, y en voz alta comparte con los otros integrantes de la tribu esa cosa mágica de la palabra. Si no les llega a los otros, está todo bien, todos continúan con su trabajo, pero si los llega a emocionar, los llega a atravesar esas palabras, el personaje que recibió la poesía tiene que partir al exilio porque uno ya no queda igual cuando sucede esas situaciones. Pero bueno, creo que, y de nuevo aparece, ¿no? La posibilidad de compartir la poesía colectivamente, compartirla con los otros, ya sea a partir de la escritura o quizás la lectura en voz alta, ¿no? Estimado Gustavo Luján, te quiero agradecer este rato que hemos compartido y bueno, ojalá que se dé alguna oportunidad más adelante en el piso de la radio aquí en Córdoba, en otra radio, quién sabe. Es los misterios literarios y radiales que pueden enmascarar una segunda conversación. Te agradezco muchísimo este rato y yo te invito a que cierres justamente con el poema que vos quieras. Bueno, Juan, antes de leerte el poema, quiero agradecerte de corazón la invitación y bueno, espero que alguien que esté escuchando, así como a los Yahoo, por ahí estas palabras se siente identificado o genere una emoción. Así que bueno, vamos. Obertura. Algunos eligen barcas de madera para cruzar ásperos desiertos. Otros rumian la sal seca de la sangre en sus vísceras. Están aquellos que atan los transparentes destellos del cielo en las sombras. Yo, que soy una bestia, un animal corrompido por la piedra y la bruma, elijo escribir.